Fabián Manotas Ortega. Yo soy ingeniero civil de la Universidad de Cartagena. Tengo una maestría en gerencia de proyectos de construcción de la Universidad de los Andes. Y básicamente me dedico a nivel profesional a hacer construcción de obras civiles. Y precisamente esta materia se llama Construcciones Civiles 1. En el ámbito laboral, pues me desempeño haciendo pavimento, haciendo edificaciones, parques, todo, construcciones horizontales y construcciones verticales. También he hecho en algunos contratos mejoramientos viales en donde he utilizado maquinaria pesada de construcción, pero y profesor de la materia Construcciones Civiles 2. O sea que me van a ver este semestre y el otro. Bueno, aquí los estoy viendo toditos: Lina Hoyos, Valery Cadrasco, Marilyn Guerra, Carlos Álvaro, Gregory Chona Silgado, Daniel Pérez, Jesús Alfredo Peña, Jesús Medina o el David Pizarro. Se acaba de conectar Andrea Martínez. Bueno, les hago una pregunta. ¿Ya ustedes comenzaron clase con los demás profesores? ¿O esta es la primera clase que dan? Buenas tardes, yo sí he tenido clase, profe, con varios profesores ya. Bueno, te hago una pregunta. ¿El profesor crea la reunión o ya la reunión está creada del grupo y solamente ustedes se conectan y entran? Porque le digo una cosa, pierdo mucho tiempo conectándome y que aceptando la admisión de cada uno de ustedes. Profe, lo que pasa es que los que les tiene que aceptar la admisión son los que tienen correo con Hotmail. Los Gmail no necesita solicitar. Se conectan automáticamente. Sí, señor. Bueno, ya saben la tarea. Pero siempre es así, o sea, el profesor crea la reunión en Meet y ustedes se van conectando. Sí, profe, usted puede crear la reunión y poner la fecha estipulada desde que inicia el semestre hasta que finaliza. Así hizo el profesor de estructura, Emel Sí, porque Mulet. ahí en Meet dice crear la reunión para más tarde, entonces yo me supongo que ahí se van creando los horarios. Es así, ¿verdad? Sí, usted lo puede poner los horarios y ya automáticamente es el mismo enlace siempre. Ah, ya, Y ya uno ok. simplemente Lo que pasa es que yo estoy apenas comenzando con Meet. Normalmente las clases anteriores, el semestre pasado, yo las daba daba por en Skype. Skype, pero es que Skype, cuando tenemos apenas 10, 12 alumnos, es una maravilla. Es rapidísimo, la imagen es perfecta y todo eso. Pero en el grupo de ustedes, que hay 34 y conmigo 35, supongo que esto se va a poner demasiado lento. Es más, les confieso algo, ahora mismo yo no tengo servicio de Wi-Fi aquí. Yo tengo un problema con Claro, aquí en el edificio donde yo vivo, que hay un problema en la red. Es más, ya yo cancelé mi servicio con Claro, me voy a pasar para Movistar y yo estoy conectado con el celular. Aquí estoy utilizando los datos del celular y conectado con los datos. Por eso me vine para acá, para la sala de mi casa, que tengo más señal directa, digamos, con la calle. Y fíjense que está funcionando bien, a pesar de que yo estoy con el internet de mi celular, o sea, con los datos de mi celular. Estoy navegando con los datos de mi celular. No tengo red de Wi-Fi porque hay un problema aquí grande donde yo vivo. Bueno, les decía que yo soy su profesor de Construcciones Civiles 1 y Construcciones Civiles 2. Bueno, ¿qué expectativas tienes de esta materia? Marilyn, ya que tomaste la vocería, por favor. ¿Qué sabes Bueno, de esta profe, materia? yo soy repitente de esta materia. ¿Crees que? Repitente, yo la di con usted el semestre pasado. Hombre, ¿cómo va a ser posible? Sí, señor. Hombre, bueno, entonces, Entonces, no, porque ya tú te sabes cómo es el maní. sí, eso le iba a decir, ya tiene que preguntarle a Entonces, otro vamos a estudiante. preguntarle a don Jesús Medina. Jesús Medina, ¿también eres repitente o eres novato en esta materia? Novato, profesor. Pero esperas ser repitente. No. No, mentira, es un chiste de mal gusto. Bueno, cuéntame, Jesús, ¿qué expectativas tienes?
con esta materia? O sea, ¿qué te han dicho de esta materia o cuál es lo que tú crees que vamos a dar en esta materia? Pero pues como su nombre lo indice, construcciones, espero dar todo lo que... O sea, yo no he preguntado a mis compañeros sobre esta materia. Yo no. El semestre pasado sí lo veía ahí un poco cuestionando aquí las materias, que estudiando para sus parciales. Que Bueno, usted pregunta, si no estoy mal, usted pregunta, hace llamadas. Me dijeron, pues. pregunto, sí, yo pregunto bastante. Lo que pasa es que ya con esta metodología de videollamadas no puedo hacer, no puedo ser demasiado exigente con la cuestión de los exámenes y eso porque yo entiendo de que algunos de ustedes no tienen conexión, no tienen computadores, o sea, no tienen las facilidades que algunos tenemos. Por ejemplo, fíjate, no tengo red de Wi-Fi, sin embargo, la cuestión de del plan mío de mi celular, yo me puedo conectar y de pronto algunos de ustedes no tienen esa facilidad o esa versatilidad. Pero respondiendo o ampliando la respuesta de la pregunta que yo te hice, cuando tú me dices, no, como su nombre dice construcciones, pues no te vayas a imaginar que es una construcción tan grande en el sentido de que son todas las construcciones. No. El objetivo principal de esta materia es el proceso constructivo de una edificación. Ese es el objeto principal de esta materia. Construcción de edificación. ¿Por qué? Porque también puede haber construcciones de pavimento, puede haber construcciones en movimiento de tierra, es decir, construcciones en grandes áreas y grandes extensiones. Y eso es competencia de construcciones civiles 2. Por ejemplo, aquí no vamos a hablar sobre construcción de acueducto ni de alcantarillado, esos son temas concernientes a la materia civiles 2. Entonces, el objeto se circunscribe a dos. La vean. ¿Están viendo una hoja de Excel? Profesor. ¿Sí? Sí, profe. Listo, entonces vamos a Sí, llamar profe, esta. Listo, vamos a llamar esta primera clase Civiles 1 2021-1. Bueno, listo. Entonces, ya hicimos la presentación. Aquí presentación. Yo me presenté, di mi nombre y el título que tengo y bueno, pura cháchara. Segundo, descripción de la materia. Cuando yo digo materia, muchos profesores me corrigen y me dicen, no es materia, es asignatura. Vamos a llamar asignatura. Asignatura, listo. Parece que alguien está entrando. Admitir. Bueno, pues básicamente esta materia, perdón, esta asignatura, que se llama Construcciones Civiles 1, el objetivo principal de esta asignatura es analizar con detenimiento el proceso constructivo de una edificación. Entonces, ese es su objeto u objetivo principal. Entonces, la descripción de esto, vamos a colocarlo aquí, es analizar el proceso constructivo de una edificación. Ese es uno de los objetivos. El segundo objetivo es analizar el presupuesto de una edificación. Y tercer objetivo, analizar o qué sinónimo tenemos de crear, no, dejémoslo así, analizar la programación de una edificación. Es decir, que básicamente nosotros vamos a mirar el proceso constructivo de una edificación desde las etapas preliminares hasta lo último de los acabados. Vamos a analizar el presupuesto, es decir, todos los costos
y vamos a ver toda la parte de los tiempos. Entonces, ese es el principal o los tres objetivos fundamentales de esta materia. Analizar el proceso constructivo de una edificación, analizar el presupuesto de una edificación y la programación de una edificación, es decir, los tiempos. Ese es el objeto principal de esta materia. ¿De dónde arrancamos nosotros? Vamos a arrancar desde las etapas preliminares, la localización, descapotes, replanteo, excavaciones, tanto preliminares como definitivas. Vamos a ver el proceso de construcción de una cimentación. Vamos a ver el proceso de construcción de todo el proceso estructural, llámese columnas, placas de entrepiso, losas de entrepiso, vigas, etcétera. Colocación de muros y pañetes. Hasta ahí vamos a finiquitar el proceso constructivo, es decir, hasta la etapa gris de la obra. Muros, pañetes, y pues la parte de los acabados, que son estuco, pintura, enchapes de piso, enchapes de pared, cielo raso y eso, pues eso no tiene como que demasiada ciencia en el proceso del cálculo y el análisis, perdón, y por eso solo podemos tocar pues muy someramente. Entonces, ese es el objeto principal, digamos, de esta materia. Ah, una cosita, no estoy grabando, vamos a grabar para pasarle las clases a ustedes. No me da la opción de grabar. Uy. ¿Los profesores graban las clases? Sí, profe. Sí, hay unos que sí, profe. Pero a mí no me está dando la opción de grabar. Aquí dice pizarra, cambio de diseño, pantalla completa, cambiar de fondo. ¿Cómo hacen para grabar las clases? Profe, tengo entendido que la universidad tiene un convenio con Meet, pero ya se lo tendría que consultarlo usted. Ustedes tampoco tienen la opción allá de grabar, ¿verdad? No, porque eso es con la opción paga, creo. ¿Será? Yo en Secar doy las clases. Profe, tiene que pedirle favor a la universidad que le asigne un correo institucional y ese correo si lo deja grabar. Yo lo tengo, yo tengo el correo institucional desde donde estoy mandando la información a ustedes, pero ese correo institucional no es de Gmail, sino de Outlook. Acuérdense que yo les he mandado a ustedes la información a través de fabian.manotas@unisucrevirtual.edu.co. Ese es mi correo institucional, pero es un correo que es de Outlook, no es de Gmail. Para tú crear Meet, tienes que tener correos de Gmail. Es más, si ustedes se dan cuenta, mi correo de Gmail es fmanota74@gmail.com. Es un correo que yo tengo personal. Y ahí es donde yo creé la reunión. De todos modos, yo voy a consultar ese asunto. Si la universidad me dice que tengo que cambiar la parte última del correo, o sea, irme para Gmail, yo lo hago, no tengo ningún inconveniente. ¿Ok? Bueno. ¿Dónde nos quedamos? En la presentación y el objetivo de esta materia. Vamos a mirar el contenido programático de la materia. Cualquier momento me pueden hacer interrupciones y pueden preguntar lo que deseen. Contenido. Bueno. Vamos a circunscribirnos aquí a esto con 3.1 aquí. 3.1. Vamos a ver todas las etapas preliminares, pero antes vamos a ver el estado del arte de la construcción. ¿Qué es el estado del arte de la construcción? Es cómo está la construcción hoy en día a nivel de Sincelejo, a nivel de Colombia y pues a nivel mundial, cómo está la construcción. Sé que estamos pasando una época de pandemia en donde las construcciones y todas las actividades están como especie de congeladas, pero de todos modos ustedes conocen que hay algunos proyectos que se han creado antes de la pandemia, que se han creado durante la pandemia y pues que están en proceso de construcción. Vamos a analizar esa parte con detenimiento, cuáles son los proyectos más relevantes de construcciones de obras civiles, tanto locales, regionales, nacionales y mundiales. Cuando me refiero a locales, me refiero a Sincelejo,
regionales me refiero a toda la región de Sucre, Córdoba, Bolívar, es decir, la costa atlántica. Cuando me refiero a lo nacional, me refiero a la parte de Colombia y a nivel mundial, pues, qué se está haciendo a nivel de construcción. Entonces, toda esa serie de elementos de sistemas constructivos, pues los vamos a debatir aquí. Entonces, la primera tarea que ustedes tienen es cuáles son esos proyectos, analícenlos, búsquenlos a través de las noticias, de internet, cuáles son los proyectos que se están construyendo o se han construido recientemente aquí en Sincelejo, en la región, en Colombia, que están, digamos, a la vanguardia o tienen un sistema constructivo que pues merece ser mostrado en una clase como esta para debatirlo. Yo les puedo comentar uno, el túnel de la línea, el nuevo puente Pumarejo en Barranquilla, y de esa manera vamos, digamos, debatiendo cuáles van a ser los pros, los contras, modelos constructivos, proceso constructivo, qué inconvenientes tuvieron en su proceso constructivo en determinado momento esos proyectos. Entonces, a nivel también internacional, por ejemplo, ya se está finiquitando la presa de las Tres Gargantas en China, que va a ser la presa hidroeléctrica más grande del mundo. Entonces, hay una serie de construcciones, de proyectos que están en ejecución, y pues eso es lo que vamos a debatir. Solo debatimos en la primera clase. El 3 puntos, estado del arte de la construcción. Vamos a mirar ahora 3.2, actividades preliminares. Actividades preliminares, comenzando siempre desde la parte legal. O vamos a cambiar esto, digamos, aspectos legales del proceso constructivo. Vamos a ponerlo como subtítulo. Porque es que esto, nosotros los ingenieros civiles no nos enfocamos tanto en esa parte, en la parte legal del proceso constructivo. Eso tiene que ver con las licencias, permisos. Toda esa parte de licencias, permisos, cómo se consigue la licencia de construcción, cómo está el negocio de la construcción, es decir, los aspectos fundamentales en el negocio de la construcción. ¿Por qué me detengo en esta parte? Esta parte no está muy bien detallada en el contenido programático obligatorio, pero me gusta darlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que visualizar, y esta palabrita y esta terminología la voy a utilizar muy frecuentemente en la mayoría de las clases. Y me gusta siempre tocar ese tema. Entonces, ¿a cuál tema me refiero? Por ejemplo, Liliana Teresa González. Liliana. Bueno, Liliana se durmió. José Armando Abad Martínez. Dígame. Deja activo el micrófono, por favor. Te hago una pregunta. ¿Para qué estás estudiando ingeniería civil? No sé, porque me gusta, pero o sea, es algo que me llama la atención desde que estaba pequeño. Y no sé, si se dio la oportunidad, ¿por qué no hacerlo? Ya. ¿Qué otra cosa tienes que agregar? Una cosa, te hago una pregunta, No. Abad. Te hago una pregunta. Sí, dígame. Uno tiene una serie, yo también, a mí me pasaba lo mismo. Yo desde niño, yo soy de Chinú, Córdoba. Cuando yo estaba niño, que pavimentaron la calle frente a mi casa en Chinú, dejaban residuos de cemento. Los trabajadores en el proceso constructivo del pavimento dejaban residuos de cemento. Yo cogía ese cemento y me ponía a hacer cosas en el patio de mi casa, hacía piscinas, hacía rampas para tirar los carritos, etcétera. Y siempre me gustó esa cuestión del proceso constructivo. Yo
Desde siempre, desde que tengo uso de razón, me gustó eso. Y me comencé a leer algunos libros cuando ya estaba en la etapa adolescente, que estaba ya finalizando el bachillerato, que ya uno tenía que ir escogiendo qué carrera hacer. Y pues me di cuenta que yo veía que tenía mucho número, inclusive mi papá a través de un amigo me consiguió un libro de ingeniería, pero imagínense, me consiguió un libro de ecuaciones diferenciales y yo tenía 15 años cuando terminé el bachillerato y me zampan a mí ese libro de ecuaciones diferenciales y dije, no, yo que voy a meterme en esta locura, si usted, mire, integrales triple de ecuaciones diferenciales y esta vaina, yo no entendía eso, yo parece que en ese momento pareciera que yo estuviera viendo un libro en chino, en mandarín, entonces yo tuve mis dudas. Cuando comencé a estudiar, lo revientan a uno a punta de matemática y de física, de cálculo. Entonces yo decía, no voy a decir una grosería, yo para qué vaina me metí en esto. Pero a medida que uno ya sube a segundo, tercer semestre, cuarto semestre, que uno en segundo ve topografía, que en tercer semestre ve topografía 2, que ve vías 1, creo que en cuarto, quinto semestre, o sea que ya uno comienza a ver materias que no son de esas que revientan, sino materias que son concernientes a los temas particulares de la materia, uno comienza a gustarle la materia. Cuando comencé a ver toda esa materia, esas asignaturas de ingeniería, pues ya uno le deja ese bagaje de matemáticas y de tanta locura y pues se enfoca en esas cuestiones y uno es cuando comienza a coger el gusto. Afortunadamente, nunca cambié de parecer, siempre me gustó, nunca me decepcionó. Bueno, algunas cositas sí, otras no. La pregunta, ¿dónde va encaminada? Que si lo que tú esperabas se ha cumplido hasta ahora o has tenido algún tipo de decepción en lo concerniente a los temas en las materias. Por ejemplo, tú te haces una expectativa de la materia, tú crees que te van a dar esto, crees que vas con una expectativa grande y te chocas como si fuera contra una pared porque de pronto esto no era lo que tú esperabas. Entonces la pregunta te la hago, ¿sí ha cumplido todos los requisitos o has tenido algún inconveniente? En parte sí, profe. En parte sí. Me imagino que con cálculo, ecuaciones diferenciales, física, ¿o te fue bien en eso? Sí, eso de cálculo, no, eso fue lo más difícil, o sea, por el profesor. No, pero no digas eso, no hablemos de profesores, de la materia. El profesor es un mecanismo, un medio. Bueno, fue lo más Lo que pasa es que uno, cuando yo también fui alumno y soy también alumno de universidad pública, y uno siempre odia al profesor de matemática, al profesor de cálculo y al profesor de física. Eso eran los satánicos de los profesores. Y eso es ahí. Así sigue siendo. Sí. Entonces. Pero de resto sí me ha ido bien, profe. Bueno. ¿Y ha cumplido las expectativas con sanitaria o pavimento y todo ese poco de vaina? Bueno. Eso es lo bueno. Ahora sí. El problema es que nosotros aquí el problema, ¿saben cuál es? El problema de la universidad pública, sobre todo esta de la de Sucre y la mía, donde yo estudié en la Universidad de Cartagena, es que lo enseñan a uno mucho técnico. O sea, lo enseñan a uno a diseñar vigas, a diseñar pavimento, a diseñar acueducto, a hallar los diámetros de las tuberías y eso. Pero no te enseñan a mandar. No enseñan a gerenciar, no enseñan negocio. Y a esto voy y a esto afino con esta parte que yo estoy viendo aquí. Aspectos fundamentales del negocio de la construcción. Y por eso yo te pregunté por qué estudiaste ingeniería civil. Porque es que uno, primero porque le gusta, tiene la ambición de ser un gran ingeniero civil, pero el trasfondo es tener un negocio y ganar dinero. Y lo que yo quiero es que ustedes visualicen que la construcción no, bueno, de pronto aquí hay, ¿cómo les digo? Idealistas en donde quieren hacer maravillas con la construcción y eso. Pero el trasfondo de la construcción es un negocio. Usted coge su conocimiento adquirido aquí en esta materia y en otras materias y usted con ese bagaje de conocimiento propone un negocio de construcción. Usted solo, o sea, con 2, 3 socios más, hacen una colecta, puede ser de índole privada o de índole pública. Normalmente son de índole privada porque el público no le dan dinero y ustedes consiguen unos recursos y plantean un negocio de construcción. Pueden hacer un centro comercial, pueden hacer un centro recreacional,
pueden hacer un edificio de apartamentos, pueden hacer una serie de bodegas o unos almacenes pequeños. Es decir, el abanico de posibilidades es bastante grande. Vamos a suponer de que ustedes quieren hacer un conjunto de bodegas, de pequeños locales comerciales con oficinas en el segundo piso. Ubican estratégicamente el sitio, digamos, cerca de un centro comercial o cerca de un centro en donde amerite todo eso. Si ustedes se dan cuenta, frente a la alcaldía de aquí de Sincelejo, cuando ustedes van a hacer alguna vuelta y le dicen, tiene que sacar una fotocopia, ¿a dónde carajo van? No hay. Es decir, no hay un centro de cómputo, de impresión y de fotocopiado cerca de la alcaldía de Sincelejo. Si ustedes se van para la gobernación de Sucre, enfrente de la gobernación de Sucre hay una serie de locales comerciales en donde hay computadores para ustedes entrar a internet, fotocopiado, anillado, argollado, empastado. Es decir, todo lo que ustedes ven en Mundocopias lo ven enfrente de la gobernación de Sucre. Pero si ustedes se van para la alcaldía, no lo hay. Entonces, eso es una idea de negocio. Comprar algún terreno cerca, que no sea en el Guacarí, sino al lado, porque lo hay, y poner algún centro de 2, 3 locales comerciales y poner una oficina. Eso sería estupendo. Fíjense, eso es un punto estratégico ahí. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que no tenemos plata. Vamos a un banco, comenzamos a ver cómo hacemos para conseguir el banco. A eso me refiero con el negocio. ¿Cómo es el negocio de la construcción? Usted va a invertir 100 pesos y va a sacar 150. Los 50 de la diferencia es su utilidad. Por eso es que yo les estoy diciendo, tienen que visualizar la construcción desde el punto de vista de negocio. Esto es un negocio, la construcción es un negocio. Nadie construye para sentirse realizado como persona, porque si te sientes realizado como persona y si no vendes, ¿dónde está esa realización? Entonces tú construyes para vender o para vivir o para sacarle algún lucro. Si tú construyes tu propia casa, tú estás sacando un lucro que es tu beneficio particular. Si tú construyes para un tercero, es porque vas a vender o vas a alquilar, pero siempre el trasfondo es un negocio. Entonces, ustedes lo que tienen que visualizar es cómo se genera ese negocio y cómo se generan las utilidades. El objeto de ustedes es maximizar las utilidades, minimizando los costos. Por eso es que nosotros aquí en esta parte, ¿dónde es que está? Aquí en esta parte, fíjense el segundo objetivo. El segundo objetivo es analizar el presupuesto de una edificación. Ahora, ¿cómo afianzamos nosotros ese presupuesto? Siendo unos excelentes constructores. Siendo unos excelentes constructores. Cuando ustedes aprenden a construir, cuando ustedes saben las mejores maneras de construir, saben cómo bajar y minimizar costos. Ojo, sin hacer porquerías y sin bajar calidad. ¿Oyeron? Sin bajar calidad, sin hacer porquerías. Todo esto desde el punto de vista legal. Entonces, esa es la parte que nosotros queremos visualizar. Esta parte no se toca en esta materia, no está en el contenido programático, pero la vamos a ver. Aspectos fundamentales del negocio de la construcción. Listo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Bueno. 3.3. Comenzamos con las etapas preliminares. Vamos a incluirlas aquí. Las etapas preliminares, pues lo que es la localización, capote, replanteo, excavaciones, en plural, ¿oyeron? Porque hay varios tipos de excavaciones. Y la dejamos hasta ahí. Demoliciones, si las hay. Entonces, las etapas preliminares están concernientes a la localización de escapote, replanteo, excavaciones, demoliciones. ¿Qué son la localización? Localizar el lote en un plano urbanístico, es decir, saber identificar el lote dentro de un plano urbanístico y ubicarlo físicamente en el terreno. Ojo, es físicamente saber cuál es el lote. Nosotros damos por sentado esto, pero no crean que a veces es tan sencillo. Cuando nosotros somos los primeros en una urbanización en donde solamente están las calles planteadas
encontrar el primer lote es lo más complicado de ahí. Y sobre todo porque la mayoría de las escrituras, sobre todo cuando son escrituras bastante antiguas, la identificación de los lotes se hace a través de una nomenclatura un poco arcaica, que es manzana número tal, lote número tal. Entonces, esa nomenclatura obsoleta puede causar equívocos. Y equívocos lo ha habido, inclusive me ha pasado, en donde los dueños han dicho que ese es el lote, discuten y resulta que el lote está una cuadra antes, una cuadra después, porque no se localiza correctamente el lote. Imaginémonos una manzana completa, un barrio completo en donde hay 10, 15 manzanas y el barrio no está construido todavía, o sea, el barrio es nuevecito, solamente están las calles y te dicen a ti que la manzana es la manzana 58 y el lote es el número 3. Entonces, tienes que localizarlo de esa manera y eso es bastante complicado. Entonces, la localización es algo que damos por sentado, pero no es, a veces no es tan sencillo. En segundo instante tenemos el descapote. Vamos a agregar aquí, esto no necesariamente va a estar en el mismo orden. Cerramiento y bodega, bodega o almacén. Entonces, tenemos que ver cómo se hace la bodega o el almacén de nuestra construcción, qué materiales, perdón, qué materiales necesitamos utilizar. Perdón, qué necesitamos para hacer ese almacén, etcétera. Las excavaciones las discriminamos en dos. Las excavaciones definitivas, que son las excavaciones propiamente especificadas en los planos, y las excavaciones preliminares, que son las excavaciones que nos mejoran la calidad de la construcción y del proceso constructivo dentro del misma área de construcción. Muchas veces, y esto es un pecado que nosotros tenemos los constructores, y es que siempre nos imaginamos que las construcciones son en zonas urbanas, que tenemos agua, que tenemos baño, que tenemos luz, que tenemos todo ahí mismito. Pero resulta y acontece que el 80% de nuestras construcciones van a ser en zonas rurales, en donde el acceso es complicado, en donde no vamos a tener energía eléctrica, no vamos a tener acueducto ni alcantarillado. Conseguir un chicle es complicado. Entonces, no se imaginen que las construcciones rurales son fáciles. ¿Y a dónde apunto con esto? A que normalmente pensamos que siempre vamos a tener, digamos, una facilidad para conseguir los materiales, las herramientas, los equipos, la mano de obra y todo eso. Entonces, hay que tener en cuenta que a veces el acceso a la misma zona de la construcción es un poco complicado y tenemos que mejorarlo con algunas excavaciones. Por ejemplo, la vía está bastante deteriorada, pues hay que pasarle la máquina para emparejarla, o hay que echar algún tipo de material de mejor calidad para tener una mejor vía de acceso. Entonces, muchas veces esas obras no nos las van a pagar porque no están contempladas ni en el diseño ni en el presupuesto, pero tenemos que hacerlas para facilitar el acceso, por ejemplo, de la maquinaria pesada, facilitar el acceso de las volquetas llenas de material y facilitar el acceso mismo de nosotros. Imaginémonos por un momento que está lloviendo y no tenemos acceso a nuestro vehículo. Entonces tenemos que dejar el carro a 1 kilómetro, irnos a pie buscando algo, o sea, o un daño o que se nos roben el vehículo, etcétera. Entonces, lo mejor sería adecuar eso. Y esas adecuaciones normalmente las hacemos con lo que se llaman excavaciones preliminares o simplemente excavaciones para adecuar el sitio de trabajo. Muchas veces hablamos de demoliciones, hablamos también de rocería y de tala de árboles. Rocería es quitar arbustos. Utilizamos la guadañadora, utilizamos las machetes, etcétera, y la tala de árboles. Todo esto contemplado en las actividades preliminares. 3.4. Vamos a tener la etapa de cimentación. Aquí vamos a ver cimentaciones superficiales. Dígame. Quiero interrumpir una pregunta. O sea, yo estoy dando la clase por primera vez, ¿cierto? Entonces, o sea,
Ya que estaba hablando de ese caso donde tocaba hacer esas mejoras, eso entonces se descontaría, por ejemplo, de uno. Perdón, no te escuché bien. O Repite, sea, por le favor. estaba preguntando, sí, o sea, le estaba preguntando que entonces ese gasto que se dan esas mejoras, se descontaría de qué parte del presupuesto. De ninguna, Estela. Lo que pasa es esto, mira. Te voy a poner un ejemplo claro y sencillo. A ti te contratan para hacer un colegio en zona rural de Colosó, Sucre. Te voy a poner un ejemplo. Llegar a Colosó es relativamente sencillo. Tú llegas a Colosó, puedes tener dos rutas. Tú llegas a Toluviejo, justo donde finaliza el puente de Pechelín. Después del peaje, tú doblas a la derecha y te vas por una vía que está en mal estado. Son 13 kilómetros hasta Colosó. O sea, tú pasas el peaje hasta Toluviejo, antecito de Toluviejo, después del puente de Pechelín, doblas a la derecha. La otra ruta que está en pésimo estado, eso es una trocha, es que tú llegues a la entrada de Chalán, que está como unos 5 kilómetros antes de llegar a Ovejas, unos 5 o 6 kilómetros antes de llegar a Ovejas, por acá por Corozal, Los Palmitos, El Bongo, llegas a Antecitos de Ovejas, doblas a la izquierda donde dice el letrero de Chalán, llegas a Chalán y luego llegas a Colosó. Pero esa ruta está pésima. Esas son las dos rutas desde Sincelejo hasta Colosó. Ya de por sí es un poquito dispendioso ir a Colosó. Ahora imagínate en zona rural de Colosó. El presupuesto solamente te dice tú vas a hacer colegio. Te dice hay que descapotar esta hectárea, hay que hacer las excavaciones y esto. Pero ¿cuál es el problema? De Colosó a la zona donde está el colegio, pon tú, hay 5 kilómetros y hay hay 500 metros antes de llegar a la zona esa donde está el colegio, a la entrada. Digamos, tú llegas al corregimiento de Colosó que se llama Alto Prado. No sé si existe, te lo estoy inventando. El corregimiento de Alto Prado, y de ahí de Alto Prado al colegio hay 500 metros. De Colosó, del casco urbano de Colosó hasta el corregimiento de Alto Prado hay 5 kilómetros. Digamos que son fáciles de llegar en vehículo. Pero una vez tú llegas al corregimiento, digamos a la zona donde están las viviendas en el corregimiento, al colegio hay unos 500 metros que si tú no mejoras esa vía, ¿cómo entran las volquetas? ¿Cómo entras tú misma hacia allá? Entonces tú consigues un bulldozer por ahí, le pagas 2, 3 horas para que, digamos, te mejore la vía. Compras, pon tú 10 metros, 10 viajes de balasto y lo echas. Eso lo puedes considerar. Ahora, si la pregunta va apuntada de dónde sacamos la plata, todos los presupuestos tienen lo que se llama costo directo, que son la mano de obra, las herramientas y los equipos y los materiales. Y también hay un ítem que se llama costo indirecto, que son la administración, las utilidades y los imprevistos. Los imprevistos son todas aquellas actividades no previstas dentro del presupuesto. ¿Cuáles? Las que te acabo de mencionar. Ahora, tú me dirás, profe, pero si yo me gasto los imprevistos, ¿me queda menos dinero? Sí. Porque si tú no tienes ningún tipo de imprevisto, la administración lo haces con el mínimo de personal adecuado. O sea, no vas a buscar 5 ingenieros civiles, sino que pones uno. Ahora, los requisitos del proyecto te exigen a ti un mínimo número de personal. Por ejemplo, si el contrato dice que te necesitas un director de obra, pero el director de obra tiene que estar un 50% del tiempo ahí. Necesitas un ingeniero residente y necesitas un auxiliar de residencia. ¿Tú para qué vas a buscar otras personas que no te está pidiendo el contrato? O, por ejemplo, tú vas todos los días en tu propio vehículo allá. ¿De dónde sale la plata para la gasolina de tu vehículo? ¿De dónde sale lo que tú comes? Todo eso sale de los costos administrativos. Pero a lo que voy es, entre más minimices esos gastos, mayor te va a quedar de utilidad. Entonces, entre menos imprevistos tengas, menos accidentes, menos actividades no previstas, pues más utilidades te van a quedar. Si tú puedes colocar 2, 3 horas de bulldozer para que te afine la vía, ¿para qué vas a buscar 5 o 6 maquinarias más para afinar lo que te puede hacer una sola? Entonces, digamos que ese costo está solventado dentro de los imprevistos. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, profe, perfectamente, gracias. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen?
Es que siempre nos imaginamos las cosas buenas, pero es que les digo una cosa, la clave de la construcción es imaginarnos las cosas malas. Porque cuando uno se imagina las cosas malas, se anticipa lo que va a pasar. Si te anticipas y te imaginas que va a pasar algo malo, pues tú prevés que te va a pasar algo malo y pues te anticipas a esa ocurrencia. Entonces, esas son las actividades y ese es el pensamiento que deben tener ustedes. Entonces, tenemos cimentaciones superficiales, cimentaciones profundas, losas de cimentación, etc. Luego, vamos a considerar dentro de la cimentación todo lo que es el solado, vigas de cimentación. Vamos a colocarla completa, vigas de cimentación y pedestales. Es decir, dentro del nicho de cimentación, vamos a hablar de, quitemos estos, zapatas, pilotes, losas de cimentación, solados, vigas de cimentación y pedestales. Eso es lo concerniente a la cimentación. Luego tenemos lo que es la estructura 3.5, estructura, y vamos a tener toda la parte de columnas, vigas aéreas, losas de entrepiso, machones de confinamiento, muros estructurales. .6 mampostería. Vamos a tener muros, pañetes, aquí no tengo ñ. ¿Qué me está llegando ahora mismo? Bueno. Muros, pañetes, ¿listo? 3.7. Acabados, estuco, pintura, chapa de piso y de pared, de los rastros. Listo. Y termina todo. Entonces vamos a hacerlo un poco más pequeño para ver si alcanza a verse todo. Bueno, entonces el contenido va a ser el estado del arte del proceso de construcción hoy en día. Acuérdense que lo vamos a ver desde el punto de vista local, regional, nacional e internacional. Los aspectos legales del proceso de construcción, licencias, permisos, aspectos fundamentales en el negocio, y luego comenzamos en sí mismo con la parte de actividades preliminares, que va a ser la localización, descapote, toda la parte de rocería, toda la parte de cerramiento, bodega, los materiales, lo que vamos a utilizar si la bodega la podemos reciclar o no. Tenemos la parte de cimentación, cómo se construye una zapata, cómo se construye un pilote, cómo se construye una losa de cimentación, el solado, vigas de cimentación, pedestales, toda la parte estructural. Es decir, aquí hay un límite, que es el suelo. Todo lo que está por debajo del suelo es la infraestructura y lo que está por arriba del suelo es la superestructura. Tenemos la mampostería y los acabados. Los acabados, estuco, pintura, enchape, cielo raso, otros. Porque hay infinidades de tipos de acabado, hay unas cuestiones, unas molduras en yeso, es decir, cualquier tipo de acabado que podamos visualizar. Eso es básicamente el contenido de la primera parte de la materia. Este contenido es, digamos, el primer capítulo. Entonces, digamos que este va a ser toda la parte del primer capítulo. No sé cómo lo nombramos aquí, primer capítulo. Vamos a hacerlo, ¿sí?
Vamos a ver si sale. Sí, salió. Este es el primer capítulo. Es decir, todo el estado del arte, todo el proceso constructivo, hasta aquí. Ese es el primer capítulo. Hay un segundo capítulo. Vamos a ver el 4 aquí. No, dentro del contenido, 3.5, 3.8, que va a ser toda la parte de presupuesto. Toda la parte de presupuesto en proyectos de construcción. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a ver tipos de presupuesto. Vamos a hablar primero de la introducción a los presupuestos, tipología de presupuesto o tipos de presupuesto, y vamos a quedarnos con los análisis de precios unitarios. Dentro de estos análisis de precio unitario, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver rendimientos y consumos de materiales, rendimientos de la mano de obra, Ya les explico eso. Rendimiento de la mano de obra, cuadrillas. Rendimientos y consumo de materiales, rendimientos, mano de obra y rendimiento de equipos. Vamos a mirar esta parte. En la parte de presupuestación, nosotros vamos a hablar de toda la teoría de presupuestación, las definiciones, etcétera, introducción y definición. Vamos a hablar de los tipos de presupuestos, que son 3 presupuestos. Son 3 tipos de presupuestos. En primera instancia tenemos los presupuestos globales, esquemáticos o conceptuales. En segundo lugar tenemos los presupuestos preliminares. Y por último tenemos los presupuestos detallados. Esos son los 3 tipos de presupuestos. Primero, globales, esquemáticos o conceptuales son los proyectos que visualizan muy esquemáticamente, muy burdamente, toda la parte de costos de un proyecto. La parte de presupuestos preliminares son presupuestos que obedecen a diseños, a propuestas de proyectos antes de decidirse por uno mismo. ¿A qué voy? A que muchas veces nosotros tenemos varias ideas, una idea en la cabeza de construcción, pero tenemos varias alternativas de construcción. Les voy a poner un ejemplo sencillo con respecto a las bodegas estas que estábamos hablando del ejemplo frente a la alcaldía. Las bodegas que podemos hacer ahí con los locales comerciales y las oficinas arriba, las podemos hacer en construcción con concreto reforzado, las podemos hacer con mampostería estructural, las podemos hacer con muros de carga en concreto reforzado, o las podemos hacer en acero estructural. Es decir, tenemos 4 alternativas. Hacemos 4 diseños y hacemos 4 presupuestos. Con el presupuesto que más nos acomode, con ese nos quedamos. Esos 4 presupuestos son presupuestos preliminares. Ya cuando tengamos una idea ya fundamentada, aterrizada, que ya decidamos con cuál quedarnos, ya nos convertimos en un presupuesto detallado. Pero ojo, los presupuestos no tienen las 3 etapas, o sea, no hay que hacer los 3 presupuestos. Normalmente hacemos uno solo, porque ya tenemos enfocado qué es lo que nosotros queremos, ¿vale? No es que siempre haya que hacer los 3 presupuestos. Entonces, pero existen esos 3 tipos. Entonces, ustedes tienen que saber cuáles son esos tipos, de qué sirven y para qué sirven. Los análisis de precio unitario son los famosos APU. Vamos a colocarlo ahí. APU, esa es la sigla de análisis de precio unitario. Es básicamente la presupuestación a nivel mundial que está a la vanguardia de la presupuestación. ¿En qué sentido? Que es una metodología que relaciona un ítem de costo con unos rendimientos y unos consumos de materiales
para determinar los costos unitarios. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son los materiales, cuáles son los equipos y herramientas que necesita algo y la gente que se necesita para hacer un análisis de precio unitario, para saber cuánto vale el metro cúbico de concreto, cuánto vale el metro cuadrado de piso, cuánto vale el metro cuadrado de estuco, cuánto vale el metro cuadrado de pintura, cuánto vale el metro cúbico de zapata en sí. Todos esos análisis los vamos a saber. De antemano les digo algo. Para nosotros saber hacer y realizar los análisis de precio unitario, necesitamos saber los rendimientos de los materiales. Es decir, si yo hago una pregunta aquí de cuántas bolsas de cemento, cuántos metros cúbicos de arena y cuántos metros cúbicos de piedra tiene un metro cúbico de concreto de 4000 PSI, cada uno de ustedes me tiene que decir eso. O por ejemplo, un metro cuadrado de enchape, ¿cuántos kilos de pegante se gasta? Un galón de pintura, ¿cuántos metros cuadrados de pared rinde? ¿Cuántos bloques tiene un metro cuadrado de muro? ¿Cuántos metros cúbicos de mortero de pega se gasta un metro cuadrado de levante de muro? Por ejemplo, son preguntas y eso que viene siendo rendimientos y consumo de los materiales. Ahora, un albañil junto con un ayudante, ¿cuántos bloques pegan por día? Un oficial de acabado junto con un ayudante, ¿cuántos metros cuadrados de enchape de 40 por 40 pegan un día? Ese mismo enchapador, ¿cuántos kilos de pegante de cerámica necesita para pegar, por ejemplo, 80 metros cuadrados de cerámica? Ustedes me tienen que decir eso, y eso es lo que básicamente vamos a analizar en parte dentro de los análisis de precio unitario. Entonces, son fundamentos porque eso lo dice aquí, rendimientos y consumo de los materiales, rendimientos de la mano de obra y rendimiento de los equipos. Fundamental a la hora de presupuestar. Y el último capítulo, es el 3.9, es programación en proyectos de construcción. Vamos a ver también una introducción, conceptos, tipos de programa, y nos vamos a quedar con lo que se llama CPM y PERT. El CPM es Critical Path Method. Literalmente significa método de la ruta crítica. Y el PERT significa método, técnicas de revisión y evaluación de programa. Esto es un método determinístico. ¿Eso qué significa? Significa de que depende de la experiencia y del empirismo del programador. De acuerdo a su criterio profesional, le va a colocar las duraciones a las actividades. Y el PERT, que es el método, aquí se me olvidó la mayúscula, es el método probabilístico. Es un método que depende de la probabilidad estadística para hallar las duraciones de las actividades. Entonces, dentro de la programación, nosotros vamos a ver un método empírico, que significa de acuerdo a la experiencia del programador, es decir, según mi criterio como profesional, yo le voy colocando las duraciones a las actividades según mi criterio, bajo ciertos conceptos de rendimiento. Y luego vamos a ver el PERT, que es la técnica de revisión y evaluación de programa, que es un método probabilístico que ya depende de una variable aleatoria ubicada en una tabla de distribución normal estandarizada para hallar las duraciones de las actividades. Entonces, eso es básicamente el contenido de la materia. Vamos a colocar aquí el segundo capítulo, formato de celdas, alineación, texto, así. Entonces, este es el segundo capítulo, si lo quieren ver por capítulo.
No, vamos a ponerlo como estaba. Normal. Miércoles, ¿qué hice? Así mejor. Y el tercer capítulo es este que está aquí. Ahí está, tercer capítulo. Entonces tenemos primer capítulo, todo el proceso constructivo. Vamos a ver si se ve completo. Todo el proceso constructivo, desde el estado del arte hasta los acabados. El segundo capítulo es presupuesto y programas, presupuesto. Y el tercer capítulo es programación. Eso es todo el contenido de la materia. Ahí lo estamos viendo. Acuérdense que yo esto se los voy a pasar inmediatamente, termina la clase, se los paso. ¿Qué dudas tienen o qué preguntas necesitan resolver? Bueno, les hago una pregunta a ustedes. ¿Todavía está el asunto del 100% de las notas al final o hay 2 cortes o 3 cortes? Están haciéndolo en 2 cortes, profe, hasta, pues así lo manejan todos los profesores. No, voy a preguntarle a la jefe de departamento, a la profesora Joana, para que me resuelva ese asunto. Deme un minuto. Bueno, miren, acabo de hablar con la profesora Joana. Le pregunté, buenas tardes, profe. Hasta ahora es así 100% al final. Entonces, es un solo corte al final. Ahora, si uno quiere tomar 2 y eso da lo mismo. Eso no es ni ventaja ni desventaja. Simplemente es criterio de cada uno. Pero, ¿qué hago yo con decirle? Voy a tomar dos cortes si yo no puedo publicar nota ahora en 1 mes y medio, 2 meses al finalizar digamos, el corte. Es simplemente tomar un juego de notas y publicarlos al final. Entonces vamos a decidir esa publicación aquí. Con otra hojita vamos a cambiarle el nombre, notas. Notas y aquí vamos a poner presentación. Listo, las notas. Vamos a aumentar aquí. Notas. Las notas van a ser, pues, ¿qué les digo yo? 1, 2, podemos ser 33 y 4 exámenes. Quizzes no puedo hacer. ¿Por qué no puedo hacer quizzes? Porque fíjense, por ejemplo, ahora el señor Vergara se acomodó ahora, hace 5 minutos entró a la clase, ahora a las 2:50 entró a clase.
Y si yo hago quizzes, lo haría a las 2 de la tarde los miércoles o a las 8 de la mañana los viernes. Entonces, el problema es que yo a ustedes no les puedo exigir eso porque algunos de ustedes van a tener problemas de conectividad, van a tener problemas con la energía, etcétera. Entonces, aducen ese... Denme un minuto. Es un minuto. Me está escribiendo la profesora Joana. Bueno, una información que me acaba de llegar es que ya la matrícula profesional, acuérdense que era una tarjeta física, ya eso va a estar en desuso. Ahora ustedes tienen que exigir una matrícula profesional digital que se puede acceder a través de una app. Eso es lo que me estaba escribiendo la profesora y que me estaba rebotando eso. Es para que lo sepan, oyeron, averigüen más información porque acabo de enterar. Bueno. Se le estaba comentando que yo no puedo hacer quizzes, ¿por qué? Porque a veces ustedes no se pueden conectar, tienen algunos problemas de acceso, entonces esos quizzes no. Los exámenes van a ser programados con al menos una semana de anticipación. Entonces, yo la semana antes les digo, la próxima clase va a haber un examen, entra esto, esto y esto. Pues, ¿cuántos exámenes vamos a hacer? Pues, hacemos, digamos, uno de cantidades de obra, hacemos otro teórico, hacemos uno de presupuesto, y hacemos uno de programación. No sé si están de acuerdo con eso. Porque ¿qué más podemos hacer? Quizzes, no. Trabajos escritos, no. Ahora, ¿cómo son los exámenes? Los exámenes yo se los paso por el correo electrónico. Ustedes lo resuelven, yo les doy un plazo. Normalmente el plazo es de las 2 horas de clase. Ustedes le toman fotos, me lo escanean como quieran y me lo adjuntan y me lo mandan al correo electrónico. Yo los califico y les entrego la nota. Eso es básicamente lo que vamos a evaluar. ¿Están de acuerdo con eso? ¿O hay alguna objeción o duda? Sí, profesor. Dígame. Dígame, señor Tobar, ¿qué me quería decir? No, que sí estamos de acuerdo. Al menos yo por mi parte. Yo sí desacuerdo, miércoles. ¿Por qué, señor Arroyo? Sí, vale. Bueno, son 4, cada uno tendrá 25%. ¿O quieren colocarle algunos más, otros menos? Si hacemos 3 exámenes, los sumamos y los dividimos sobre 3. Si hacemos 4 exámenes, los sumamos y los dividimos sobre 4. Si hacemos 5 exámenes, los sumamos y los dividimos sobre 5. O sea, todos los exámenes van a tener el mismo porcentaje. Si están de acuerdo. Profe, y si se hacen 3 exámenes, ¿cómo sería? No te escucho, Marilyn, ¿cómo? Que en caso de que sean los 3 parciales, ¿cómo dividiría los temas? Por ejemplo, el primer examen sería del primer capítulo, el segundo del segundo capítulo y el tercer examen de programación. O hacemos un examen final que abarque todo, como quieran. Que abarque presupuesto, programación y proceso constructivo. Si ustedes quieren, le podemos dar un porcentaje mayor a ese, si quieren. Ahora, no tienen que responderme ahora mismo. Podemos hacer ese debate el viernes, que ya ustedes lo mediten, lo digieran. Si les parece muy crudo que todos los porcentajes, o sea, que los porcentajes sean iguales para cada uno de los exámenes y de pronto no les parece, entonces, bueno,
analícenlo, me traen una propuesta el viernes y ya finiquitamos ese asunto el viernes. ¿Les parece? Está bien, profe. Bueno, Sí, profesor. una cosa que tengo que mostrarles. Ok, listo. Entonces ese tema queda ahí en el aire para la próxima clase. Una cuestión que tengo que mostrarles, la bibliografía. Universidad de Sucre. Libros de construcción. Aquí están todos los libros que yo sigo. ¿Los están viendo? Aquí en la pantalla, ¿verdad? Este es el Manual del Ingeniero Civil de Frederick Merritt. Tercera edición, tomo 1, es de editorial McGraw-Hill. Son 3 tomos. Pueden venir en pasta dura o en pasta blanda. Les recomiendo la pasta dura porque dura más. Periódicamente necesito que me contesten las preguntas o me digan, sí, profe, estamos viendo. ¿Están viendo la pantalla que es un libro de, dice Manual del Ingeniero Civil? Ok. Sí, profe. Bueno, este es uno de los libros bases y fundamentales en el estudio de la ingeniería civil. También existe el Manual del Arquitecto de este mismo señor. Va por la tercera edición. Y pues ahí lo tienen. Todos estos libros que les voy a mostrar, yo los poseo. A veces me preguntan si puedo conseguir esos libros de medio digital por internet. La verdad no sabría decirles. No sé si eso está en la web, si lo pueden conseguir. Si los consiguen sería magnífico porque se ahorran un poco de plata porque este libro es carísimo. Miren este nombre, Gerencia de Proyectos, aplicado a proyectos de construcción de edificaciones. Los autores son Jorge García Reyes, Diego Echeverry Campos y Harrison Mesa Hernández. Bueno, tengo que decírselos. Los 2 primeros fueron profesores míos de la maestría en la Universidad de los Andes en Bogotá. Este señor fue compañero mío de estudio, Harrison Mesa. Infortunadamente, Diego Echeverry murió en un accidente, una especie de atraco en Bogotá. Este señor Jorge García Reyes me daba se llama así, Gerencia de Proyectos aplicado a los procesos constructivos, a proyectos constructivos de la Universidad de los Andes. Es un buen libro. Tenemos Gerencia de Proyectos Inmobiliarios, Biblioteca de la Construcción, es un excelente libro también. Te pueden tomar fotos con el celular porque es que lastimosamente la clase no está siendo grabada. Pero bueno. Tenemos también... Puse a grabar desde PC, pero no sé cómo hacer para mandarlo. No, mándamelo a mí, al correo mío, y yo se lo reboto a todos los demás, por favor. Ok. Si eres tan amable. Tenemos aquí control. Miren, este libro es excelente para el proceso de interventoría. Es decir, ustedes saben que la interventoría es el control técnico y económico que se le hace a las obras. La interventoría es un control que se le hace tanto a lo técnico, presupuestal, de tiempos, ambiental, de todo lo concerniente al proceso constructivo. Control integral de la edificación, tomo 2, construcción e interventoría de obra, Biblioteca de la Construcción de Germán Puyana García. Francisco J. Toro López, proyectos, planeación y control. Esto ya es para la segunda parte, el tercer capítulo que tiene que ver con la programación. Esto es para saber cómo se hace en Project y con hojas de Excel el control de las duraciones de las actividades y el control de la duración del proyecto. Gerencia de la construcción y del tiempo-costo, programación y control de obras. Aquí está todo, segunda edición, editorial Macro. Lastimosamente se ve mal. Es Walter Rodríguez Castillo. Bueno, yo tengo el libro físico. Tenemos construcción de edificios, diseñar para construir, de Nemesio M. Nieto. Este libro es bueno, pero lo único malo es que este señor es arquitecto. Él no es ingeniero civil. Entonces, el lenguaje que utiliza es un lenguaje bastante básico. No estoy diciendo que sean menos o más, sino que simplemente el libro utiliza unos lenguajes muy, muy básicos para describir cosas tan fundamentales como, por ejemplo, una zapata.
Tenemos Trayectoria Crítica, Programación y Control de Proyectos y Obras de Jorge Noriega Santos, Biblioteca de la Construcción. Este también sirve para la última parte del tercer capítulo, que es el control de proyectos y duraciones, que es Project. Project es un software de Microsoft que te hace la programación de un proyecto. Él viene con un CD, por ese CD no dice nada. Este no le presten atención, que este es para Construcciones Civiles 2. Esto es para maquinarias y eso no. Bueno, señores, eso es la bibliografía. Profe, ¿podría mandar esas fotos por correo para buscarlo? Claro que sí, yo se las mando. Entonces, piensen en la cuestión de los porcentajes de los 3 o 4 exámenes y nos vemos el viernes. Voy a tratar de conseguir el link de manera tal que yo programe, y si no, pues la misma técnica. O sea, les paso el link por el correo, unos minutos antes revisen y se conectan, ¿vale? Cualquier cosa, estamos en contacto. Pueden hacerme preguntas, dudas o cualquier interrogante que tengan, lo pueden hacer a través del correo. El correo ese es correo institucional. El correo se los voy a escribir para que lo tengan. Ya ustedes, yo les he mandado todo por ahí. Es mi nombre. Dame un minuto mientras cambio el tipo de teclado, que tengo problemas con eso. unisucrevirtual.edu.co. Ese es mi correo electrónico. Ahí me llega, yo lo tengo sincronizado con el mío, ahí me llega todos los correos que ustedes manden. Entonces nos vemos el viernes a las 8 de la mañana. Feliz tarde. Hasta luego. Listo, profesor, igualmente. Chao.